Hola amigos, una vez más, aquí en su canal de Historia Verdadera, Ecos de la Historia. Entonces habíamos dicho que el primer atlas del mundo moderno se llamó Theatrum Orbis Terrarum, hecho por el geógrafo y cartógrafo flamenco Abraham Ortelius en el año de 1570. Aquí presente podemos ver el mapamundi de su atlas del año 1570. En el video pasado explicamos sobre Europa y cómo Europa era el Imperio Romano, y sobre cómo el imperio de la Gran Tartaria se encontraba también presente, dominando en partes de Europa, prácticamente toda Asia y partes de América del Norte. Pero la pregunta que quedó al final del video anterior fue: ¿qué otros imperios había en los otros continentes? Y en este caso quiero hablar sobre el imperio que podríamos considerar era el aliado del imperio de la Gran Tartaria. ¿De quién estoy hablando? Imperio Otomano Turco. La historia oficial nos dice que fue fundado en el año de 1299, gracias al debilitamiento del imperio mongol tártaro, principalmente en la parte de Anatolia, lo que permitió a dinastías emergentes escalar en el vacío de poder que dejaron los mongoles al comenzar sus propias divisiones internas. Osman I, el fundador y primer sultán del Imperio Otomano, en el año de 1299, aprovechando el vacío de poder que había dejado el Imperio Mongol, esta dinastía sube al poder en Anatolia y comienza rápidamente su expansión para convertirse en uno de los imperios más poderosos de toda la historia. La bandera del Imperio Turco Otomano, usada del año 1517 al año 1844. El Imperio Otomano, a pesar de ser uno de los más poderosos, lo cierto es que no puede negar su verdadero origen, pues al ser turcos comparten un origen en común con los mongoles, no solo por las similitudes lingüísticas con estos últimos, sino por un término de su raza que muy poco se habla hoy día, pero que es totalmente aceptado por la historia. ¿De qué estoy hablando? Según la descripción de la wiki, el término turco-mongol surge después de la fragmentación del Imperio Mongol. Era usado para referirse a las élites mongolas que se mezclaron con las poblaciones túrquicas, que conquistaron y gobernaron lo que se conoce como kanatos tártaros, es decir, estados sucesores a los kanatos mongoles, sus remanentes, pero ya mezclados con las poblaciones túrquicas, dando origen al término turco-mongol, al ser una mezcla genética entre los tártaro-mongoles y las poblaciones turcas. Como se dijo, al fragmentarse el imperio mongol, dio pie a que los mongoles se mezclen con razas no mongolas. Genéticamente, la población de la Horda para estos momentos era en buena parte de mezcla de turcos con mongoles, entre otras razas más minoritarias, y en el futuro adoptarían el Islam. En Europa se les conocía genéticamente por el término de tártaros. Esto hace que automáticamente el Imperio Otomano, también llamado Imperio Turco, automáticamente y genéticamente sea también de raza mongol tártaro, pues tienen orígenes en común. Orhan I fue el segundo gran sultán del Imperio Turco Otomano. Era hijo del fundador del imperio, Osman I. Orhan I, el segundo sultán del Imperio Turco Otomano, fue quien comenzó las grandes expansiones del imperio. Tenía un gran rival en la zona, el Imperio Bizantino, también llamado Imperio Romano de Oriente, nombre que adopta al supuestamente fragmentarse en dos secciones el Imperio Romano original. Primero pongamos un poco de contexto y expliquemos quién era el Imperio Bizantino, que también es llamado y conocido por el nombre de Imperio Romano de Oriente. Expliquemos un poco esto. El Imperio Bizantino, también conocido como Imperio Romano de Oriente, con su capital en Constantinopla, existió supuestamente desde el año 395 después de Cristo y duraría hasta el año 1453 después de Cristo. El Imperio Bizantino o Romano de Oriente supuestamente duraría 1000 años más que su contraparte, el Imperio Romano de Occidente, el cual nos dicen que cayó en el año 476 después de Cristo, pero veremos en realidad que cayeron al mismo tiempo. Más adelante veremos eso. Por ahora, volviendo al punto de explicar un poco sobre el Imperio Bizantino, prosigo. ¿Qué dinastía gobernaba esta parte del Imperio Romano de Oriente? Bien, para entender qué dinastía estaba gobernando el Imperio Bizantino,
La respuesta también la podremos encontrar en sus banderas, ya que de manera oficial el Imperio Bizantino no tuvo una bandera como tal, sino que cada dinastía que llegaba al poder ponía su estandarte imperial a su manera. En todas las dinastías no tuvo exclusivamente una bandera, sino que eran por las dinastías justamente quien a su antojo ponían su propio estandarte. Entonces la pregunta es, de manera oficial, ¿cuál fue la última dinastía que gobernó el Imperio Bizantino, o también llamado Imperio Romano de Oriente? Se llamará dinastía Paleólogo y será la última casa imperial del Imperio Bizantino, o también conocido como Imperio Romano de Oriente. Esta dinastía gobernará el Imperio Romano de Oriente o Bizantino desde el año 1259 hasta el año 1453, cuando se dará oficialmente la caída de Constantinopla, y a su vez será la caída del Imperio Bizantino, pero aquí vamos a demostrar cómo la caída de Occidente del año 476 después de Cristo y la caída de Oriente del año 1453 después de Cristo, en realidad ambas ocurrieron al mismo tiempo. En el año 1453, Constantinopla y Roma van a caer al mismo tiempo, en 1453, a causa del Imperio Turco Otomano. Pero aún no nos adelantemos tanto. Primero sigamos en el contexto de la dinastía Paleólogo. Imperio Romano de Oriente o Bizantino, la versión más griega del Imperio Romano. La bandera y el escudo de la última dinastía que gobernó el imperio hasta su caída en 1453, es decir, la dinastía Paleólogo, como por qué la última dinastía imperial que gobernó el Imperio Romano de Oriente o Bizantino tendría de escudo el águila bicéfala. Estaba pensando dónde había visto ese escudo antes. Entonces recordé dónde había visto ese escudo antes. Sacro Imperio Romano Germánico, el único y verdadero imperio romano, el cual, recordemos, existió desde el año 800 después de Cristo hasta el año 1806 después de Cristo. 1000 años prácticamente. Es por eso que la dinastía Paleólogo, es decir, la última dinastía que reinó en el Imperio Romano de Oriente o Bizantino, tendrían el águila bicéfala de escudo, porque ese Imperio Bizantino de Oriente realmente estaba sujeto al Sacro Imperio Romano Germánico. Más adelante entenderán por qué lo digo, que ya de por sí el que tengan el mismo escudo es muy obvio, pero sigamos por ahora con el Imperio Bizantino. En este mapa contemporáneo, para tener una mejor idea de cómo se fragmentó en dos el Imperio Romano, la parte de Occidente será la que está en color rojo, la cual supuestamente cayó en el año 476 después de Cristo, a causa de las invasiones germánicas. La parte de Oriente o Bizantino será la de color morado. Va a caer hasta el año 1453 después de Cristo, en la caída de Constantinopla. Pero repito, no hubo dos caídas del Imperio Romano, hubo únicamente una caída. Oriente y Occidente van a caer al mismo tiempo, en 1453 después de Cristo, a causa del Imperio Turco Otomano. Pero vayamos poco a poco y continuemos un escalón a la vez, armando el rompecabezas, una pieza a la vez. Bien, ahora que ya dimos un poco de contexto sobre quién era el Imperio Romano de Oriente o Bizantino, ahora sí podemos explicar cómo serían las guerras con el Imperio Turco o el Imperio Otomano. Bien, esto dará resultado al inicio de estas famosas guerras conocidas como turco-bizantinas. Guerra entre el Imperio Turco Otomano contra el Imperio Romano de Oriente o Bizantino. Pero recordemos una cosa que vimos en el video anterior. Ya existía el Sacro Imperio Romano Germánico para estos momentos, y ya se había consolidado en alianza matrimonial con el Imperio Bizantino entre el segundo rey del Sacro Imperio Romano Germánico y una princesa bizantina del Imperio Romano de Oriente, o sea, la otra mitad del Imperio Romano. Al fusionarse el Sacro Imperio Romano Germánico con el Imperio Bizantino, técnicamente el Imperio Romano vuelve a estar completo y unido bajo el Sacro Imperio Romano Germánico, el único y verdadero imperio romano. O sea, estas guerras eran realmente contra todo el imperio romano, no solo la parte de Oriente, sino que la lucha también iba contra la parte de Occidente, el Sacro Imperio Romano Germánico.
El ejército bizantino, según la descripción de la Wiki, se considera la continuación medieval del ejército romano tardío. Este ejército militar del Imperio Romano de la sección de Oriente tenía varias diferencias con su contraparte, la parte de Occidente, aunque ya sabemos que tanto la parte de Oriente y Occidente van a estar trabajando juntos desde siempre. Algo así era como debían lucir los soldados militares del ejército romano de Oriente, o también llamado Imperio Bizantino. Según representaciones actuales, algo así era como tuvo que verse un soldado militar del ejército del Imperio Romano de Oriente, o también llamado y conocido como Imperio Bizantino. Por otro lado, el ejército del Imperio Otomano o Turco también era bastante complejo. Sin embargo, al menos al principio, su sistema de organización de su ejército era bastante similar a la manera en que operaba el ejército mongol, pues usaban tácticas nómadas y el uso de caballería ligera, un ejército muy parecido al del Imperio Mongol antes de fragmentarse. Y es que, como lo hemos dicho, el Imperio Turco-Otomano tiene origen turco-mongol tártaro. De hecho, su nombre más correcto sería y debía de ser turco-mongol otomano-tártaro. Y claro, recordemos que los territorios del Imperio Otomano, incluida la parte del norte de África, fueron antes parte del Imperio Mongol. Claro, hablando de antes de fragmentarse. Recordemos, la Gran Tartaria ya era un remanente del Imperio Mongol. Comenzarán las conquistas turco-otomanas por el mundo. Como había comentado, Orhan I, el segundo gran sultán del Imperio Otomano e hijo de Osmán I, fundador del imperio, continuó con la expansión de los territorios turcos. La primera gran derrota que sufrió el Imperio Bizantino a manos del Imperio Turco fue la guerra sobre el asedio y conquista de Bursa. Tardaron un par de años en conquistar la ciudad, pero fue su primera gran conquista y principio de su gran expansión que tendría este Imperio Turco-Otomano. A pesar de los éxitos militares del Imperio Otomano y de la rápida expansión que estaba teniendo, un par de décadas antes de capturar Constantinopla y asestarle el golpe de gracia al Imperio Bizantino, el gran sultán del Imperio Turco-Otomano, Beyazid I, sufrió una dura derrota, capturado en batalla y muerto, conquistado por Tamerlán en el año de 1402, quien buscaba restaurar el Imperio Mongol Tártaro en su máxima extensión, por lo que fue inevitable una batalla entre el Imperio Otomano contra Tamerlán y su llamado Imperio Timúrida, aunque en realidad Tamerlán fue un khan de la Gran Tartaria. Ya veremos esto un poco más adelante. Tamerlán, el fundador y líder del Imperio Timúrida, él se consideraba descendiente de Gengis Khan y tenía un claro objetivo, y al mismo tiempo era su mayor ambición: restaurar el Imperio Mongol Tártaro a su máxima extensión, a su tamaño original, antes de que se fragmentara. Esa era su mayor ambición. Tamerlán también es el último de los grandes conquistadores nómadas de Asia, el último gran conquistador turco-mongol tártaro. El monumento de Amir Timur, también llamado Tamerlán, se encuentra en la ciudad de Samarcanda, la segunda ciudad más grande del actual país de Uzbekistán. El imperio timúrida de Tamerlán supuestamente tenía esta extensión de tamaño, pero al ver el mapa mundi de Ortelius del año 1570 nos damos cuenta que la parte donde estaba el imperio timúrida es parte de la Gran Tartaria y el imperio persa. Persia, recordemos, era vasallo del Tártari. Para estos momentos, año 1570, recordemos, estos son los textos originales verdaderos que nunca nos enseñan en las escuelas, pero es la verdadera historia humana, y es por eso que no nos lo enseñan, porque su contenido de estos textos es totalmente verdadero y contradice las mentiras que aprendemos en las escuelas. Podemos ver la extensión territorial del Imperio de la Gran Tartaria. Mapa de Ortelius, año 1570. Volviendo a la conquista del Imperio Otomano por Tamerlán y su supuesto Imperio Timúrida, que en realidad era el Imperio de la Gran Tartaria, ya que Tamerlán es un khan del Imperio Tártaro. Pero bueno, el Imperio Otomano contra Tamerlán y la Gran Tartaria ocurrió en la batalla de Angora, o también llamada la batalla de Ankara, el 20 de julio del año 1402, cuando el gran sultán Beyazid I
el gran sultán del Imperio Otomano, fue totalmente derrotado en batalla junto al ejército otomano por Tamerlán y su gran ejército timúrida, que en realidad era el gran ejército de la Tartaria. El Imperio Otomano fue entonces que quedó bajo vasallaje del Imperio de Tamerlán. Este periodo en la historia, según la descripción de la Wiki, será conocido como el Interregno Otomano. Es la época en la que el Imperio Otomano o turco quedó fracturado y bajo la influencia de Tamerlán y su imperio Timúrida, que era el imperio de la Gran Tartaria. Periodo del año 1402 a 1413, aunque en realidad este periodo histórico duró más tiempo. Y segundo, tenemos ya claro que genéticamente el Imperio Turco-Otomano siempre desde sus inicios tuvo origen mongol-tártaro, tal como ya hemos visto. Por tanto, fue siempre considerado un imperio títere, aliado de la Gran Tartaria. Recordemos que la Gran Tartaria en realidad son los remanentes del Imperio Mongol, y Tamerlán era parte de este mismo imperio de Gran Tartaria. Sin embargo, Tamerlán fallecería en febrero del año 1405 a la edad de 68 años, justo cuando se encontraba en plena campaña militar para conquistar China. Sin embargo, estos planes nunca se llevarían a cabo. Esto hizo que el vasallaje del imperio de Tamerlán, o sea, el imperio de Tartaria, hacia el imperio otomano, fuera un poco más flexible, aunque como habíamos dicho, el Imperio Otomano siempre será un imperio títere de la Gran Tartaria. Ahora sí, después de este periodo, el Imperio Turco-Otomano podrá continuar con sus expansiones y conquistas por el mundo, y ahora sí podrá completar un objetivo que tenía pendiente y tuvo que prolongar varias décadas por la aparición de Tamerlán. ¿De qué objetivo estoy hablando? Que los otomanos habían dejado pendiente. Verán, procedo a explicar. Según la descripción de la Wiki, la caída de Constantinopla, la cual era la capital del Imperio Romano de Oriente, ocurre el 29 de mayo del año 1453, cuando el Imperio Turco-Otomano conquista y anexa a su imperio la ciudad de Constantinopla, la cual era la capital del Imperio Bizantino o Imperio Romano de Oriente. Esta llamada caída de Constantinopla es también conocida como la caída del Imperio Romano de Oriente. La otra mitad del Imperio Romano, la cual supuestamente sobrevivió prácticamente 1000 años más que su otra parte, la parte del Imperio Romano de Occidente, que había caído supuestamente en el año 476 después de Cristo. Y digo supuestamente porque, como vimos en el video anterior, esto no fue así, pues la parte de Occidente estaba en pie gracias al Sacro Imperio Romano Germánico. En realidad, no hubo dos caídas del Imperio Romano como dice la historia que aprendemos en las escuelas. Hubo únicamente una sola caída y fueron al mismo tiempo, en el año 1453 después de Cristo. Cae Constantinopla y también cae Roma. Sí, ambas ciudades caen al mismo tiempo. Primera evidencia que tenemos para confirmar esto, ¿cuál sería? Recordemos que no había dos partes del Imperio Romano. Eso de la parte de Occidente y la parte de Oriente es para alargar descaradamente y falsificar los años de la cronología histórica a conveniencia de los poderes que gobiernan. Sabemos que hubo un único Imperio Romano. Como ya vimos, no era ni el de Oriente ni el de Occidente, era el Sacro Imperio Romano Germánico, el único y verdadero Imperio Romano, y su existencia será hasta 1806. La primera evidencia de que ambas partes del Imperio Romano cayeron al mismo tiempo es justo esto. Sabemos que tanto la parte romana de Occidente, renacida gracias al Sacro Imperio Romano Germánico, y el Imperio Romano de Oriente, también llamado Imperio Bizantino, estaban trabajando juntos, y ambas partes se habían vuelto ya a unir por lazos matrimoniales entre los gobernantes de ambos imperios. Por tanto, si iba a existir una caída del Imperio Romano, iban a caer ambas partes al mismo tiempo. La caída de Constantinopla y del Imperio Romano de Oriente o el Imperio Bizantino ocurrió por las invasiones de los pueblos turco-otomanos, pero ¿por qué ocurrió la caída del Imperio Romano de Occidente? Vamos a repasar un poco este capítulo histórico. El Imperio Romano de Occidente, que supuestamente fue derrotado y conquistado en el año 476 después de Cristo, esto por las invasiones de los pueblos bárbaros al Imperio Romano. Estos llamados pueblos bárbaros eran en realidad los pueblos germánicos. Los pueblos germánicos o pueblos bárbaros fueron aquellos que derrotaron al Imperio Romano de Occidente supuestamente en el año 476 después de Cristo. Debido a las invasiones germánicas al Imperio Romano de la parte de Occidente, los romanos tomaron una decisión.
ya que eran incapaces de hacerles frente a las invasiones de los pueblos germánicos o pueblos bárbaros. Era una batalla perdida para los romanos, así que tomaron una decisión para evitar la derrota. ¿Qué fue lo que hicieron? Una jugada muy inteligente. En lugar de luchar una guerra perdida, los romanos rápidamente movieron su poder a otra organización. ¿De qué estoy hablando? El Imperio Romano, en lugar de luchar una guerra perdida, deciden transferir todo su poder a la Iglesia, siendo así la Iglesia cristiana romano-católica sucesores del poder del Imperio Romano. De hecho, tal es así que la Iglesia cristiana romano-católica, aparte del nombre que ya de por sí nos da otra pista, también en su organización guarda muchas similitudes con el Imperio Romano. La estructura de jerarquía piramidal, si comparamos la jerarquía romana con la jerarquía de la Iglesia cristiana, nos damos cuenta de que el Papa sería quien tendría el equivalente al rol del emperador romano. Su organización territorial igual una forma similar a la del Imperio Romano en la Iglesia Cristiana Romano-Católica. De misma forma que el Imperio Romano, la Iglesia Cristiana tiene su sede en Roma, al más puro estilo del Imperio Romano, además de que la misma Iglesia adopta títulos imperiales romanos como el de Pontifex Maximus. Para el Papa, ese título originalmente era usado por el emperador romano. La Iglesia se convirtió además en la institución gobernante en Occidente, la parte del Imperio Romano. Muchas coincidencias, ¿no lo creen? Por si esto fuera poco, otra evidencia más vendría siendo la siguiente. Otra evidencia que respaldaría esta información es el propio Vaticano, pues las salas del Vaticano, o sea, las salas de la sede principal de la Iglesia cristiana, están llenas y llenas de arte y monumentos referentes al Imperio Romano, como si el Imperio Romano nunca hubiera caído, como si únicamente se hubiera disfrazado bajo la apariencia de fe y religión que le otorgó la Iglesia. El Imperio Romano nunca desapareció, únicamente transfirió su poder a la Iglesia cristiana. Por eso lleva el nombre de Iglesia Cristiana Romano-Católica, y el Imperio Romano ahora domina el mundo mediante la fe y la creencia. Otra evidencia de que el Imperio Romano nunca desapareció es esta, pues Roma, al entender que no tendría posibilidades en ganarles en la guerra a los pueblos bárbaros, también llamados pueblos germánicos, aunque más adelante explicaré y demostraré con pruebas quiénes eran los verdaderos pueblos bárbaros, el Imperio Romano optó por una mejor estrategia para ganarles a los invasores bárbaros germánicos: convertirlos de paganos a cristianos, bautizarlos y hacerlos cristianos. De esta forma, indirectamente serían ya parte de ellos, pues tendrían su religión y sería más fácil controlarlos mediante la fe y creencias que en una guerra donde no iban a tener oportunidad alguna de ganar. Esta es una pintura del artista francés Francois-Louis de Hougne, pintura del año 1837, que representa la conversión de pagano a cristiano de Clodoveo I, quien era rey de los francos. La pintura hace referencia a su conversión de pagano al cristianismo católico, que supuestamente ocurrió el 25 de diciembre del año 496 en Reims. Aquí tenemos la pintura completa, viendo cómo el Imperio Romano convirtió a sus invasores, los bárbaros germánicos, al cristianismo. Esto desembocaría en la resurrección del Imperio Romano de Occidente, cuando Carlomagno, quien era un germánico pero ya cristianizado, funda su imperio carolingio, el cual será las bases para el que se convertirá en el Sacro Imperio Romano Germánico, el único y verdadero imperio romano, también conocido como el Primer Reich. Podríamos considerar entonces al Sacro Imperio Romano Germánico la evolución definitiva del Imperio Romano de Occidente, que al caer por paganos los hacen cristianos y resurgen los germánicos bárbaros, pero ya siendo cristianos y parte principal y central del Imperio Romano. Y como recordamos, el Sacro Imperio Romano Germánico hizo uniones matrimoniales entre sus gobernantes con princesas bizantinas, o sea, la otra mitad del Imperio Romano de Oriente. De esta forma tenemos ya el Imperio Romano reunificado completo, con su verdadero rostro y siendo el Sacro Imperio Romano Germánico el único y verdadero imperio romano. Y listo, ya lo tenemos. El Imperio Romano estaba vivo en el mapa de Ortelius del año 1570, aunque ya había sufrido para este entonces la primera y única caída. Claro, porque se unieron ambas partes haciendo equipo por un enemigo mucho más grande, la Gran Tartaria, y su imperio aliado vasallo, el Imperio Otomano.
Si ya el Imperio Romano estaba reunificado y completo, siendo y funcionando como un único imperio, esto significa que para el año 1453 después de Cristo, cuando cae Constantinopla, fue la primera y única caída del Imperio Romano, ya que tanto la parte de Occidente como la de Oriente caen al mismo tiempo, justo en este momento, año 1453. Y creo que la evidencia más clara vendría estando en los mapas originales antiguos que hemos estado viendo. Atentos al siguiente mapa. Mapa del Imperio Turco-Otomano, año 1570, de Abraham Ortelius, formando parte de su Atlas Teatrum Orbis Terrarum, cuya primera edición fue en el año 1570. No era cualquier cosa el Imperio Otomano, para estos momentos estaba en su apogeo y era bastante poderoso. Tenía presencia en 3 continentes, el norte de África, que más tarde veremos quiénes vivían en el norte de África y cómo se les conocía esta sección del Imperio Turco. Tenían partes en Oriente, también siendo Arabia Félix parte del imperio, al igual que tenía partes de Persia, también colindaba con la Gran Tartaria, y hay una inscripción en el mapa, justo en la parte de Tartaria, poniendo que Tamerlán fue Khan de la Gran Tartaria, y claro, es recordado en el mapa del Imperio Otomano, porque él fue quien los derrotó y convirtió el Imperio Otomano en vasallo títere de la Gran Tartaria, una especie de aliado de Tartaria. Es lo que en realidad era el Imperio Otomano. También tenían partes en Europa, con Crimea, Anatolia y Circasia. Obviamente para este momento del mapa, recordemos, estamos en el año 1570, Constantinopla ya había caído el Imperio Bizantino. Grecia estaba igual conquistada por el Imperio Otomano. Sus conquistas se quedaron a las puertas del Sacro Imperio Romano Germánico, viendo que sí lograron capturar a Austria, quedando muy cerca de Alemania, el corazón del Sacro Imperio Romano Germánico. Pero lo que sí vemos en el mapa es que parte del Imperio Turco Otomano en Europa estaba en Italia, sí. También ahí tienen territorios, pues el mapa indica que Roma, Nápoles y la isla de Sicilia habían caído ante el Imperio Turco Otomano y eran partes de este. Esto demuestra lo que ya estábamos pensando y lo que venimos hablando. Tanto la parte del Imperio Romano de Oriente y la parte del Imperio Romano de Occidente, ambas caídas fueron al mismo tiempo, año 1453 después de Cristo, cuando la ciudad de Constantinopla y la ciudad de Roma caen. Por eso es que Italia tardaría tanto en reunificarse. Otra cosa, al caer las 2 ciudades principales del Imperio Romano, siendo la ciudad de Roma y la ciudad de Constantinopla derrotadas, el Sacro Imperio Romano Germánico tendría que encontrar sus ciudades sedes en otros lugares. Pero ya veremos esto en el futuro. Aún después de caer Constantinopla y Roma, el Sacro Imperio Romano Germánico seguía vivo, como podemos ver en el mapa del Imperio Romano, año 1570, pero ¿quiénes eran exactamente los pueblos bárbaros entonces si no eran los germánicos? ¿De dónde venían entonces? Aclaremos esto. A continuación tenemos el mapa de África, también del Atlas Teatrum Orbis Terrarum, del famoso geógrafo y cartógrafo flamenco Ortelius, mapa del año 1570. Aquí lo tenemos. África, año 1570. Luego hablaremos de los detalles del mapa de África y de que no había desiertos todavía y eran zonas verdes. Ahorita quiero mencionar otra cosa. Para estos momentos sabemos ya perfectamente que el Imperio Otomano tenía conquistado todo el norte de África, con la excepción de Marruecos, pero el nombre de los dominios turcos otomanos en todo el norte de África era Barbaria. Así se le conocía genéticamente a todos sus dominios del imperio en el norte de África, Barbaria. Según la descripción de la wiki, Barbaria era el nombre que los antiguos griegos usaban para referirse a una región que se extendía por todo el noroeste de África con ciudades-estado, pero esto ocurrió supuestamente en el siglo I después de Cristo. O sea, estamos hablando de que si seguimos la cronología que estudiamos en las escuelas, esto ocurrió hace 2000 años, pero 1000 años después, en la misma región tenemos una zona llamada Berberia, la otra era Barbaria, y habían pasado supuestamente ya 1000 años, y esto supuestamente es otra región diferente, conocida como Berberia. Creo que es muy obvio darse cuenta que Barbaria o Berberia son la misma región y existiendo en el mismo periodo de tiempo, o sea en los últimos 1000 años. Igual que toda nuestra historia humana que conocemos como historia, todo ha sucedido únicamente en los últimos 1000 años. Por eso, no te pierdas ningún video, dale like, suscríbete y comparte para que conozcas con ecos de la historia olvidada y la historia verdadera. Siguiendo con Barbaria o Berberia, ¿quiénes eran exactamente, más allá de ser partes del Imperio Turco-Otomano en el norte de África, quiénes eran realmente estos pueblos de Barbaria o Berberia?
Antes de mencionar quiénes eran estos pueblos de Barbaria o Berberia, no olvidemos que esto de Barbaria hace 2000 años y Berberia hace 1000 años es otro claro ejemplo de las dinastías duplicadas fantasma que propone Anatoly Fomenko en su nueva cronología, en la cual se establece que se añadieron 1000 años falsos a la historia humana. Pero ya profundizaremos en los años y en las fechas verdaderas en un futuro video. El pueblo de los bereberes son un conjunto de pueblos nativos del norte de África. Algunos los consideran cuna de la humanidad debido a su longevidad en el continente africano. Ellos formarán parte del Imperio Otomano en las regencias otomanas del norte de África. A continuación, algunas fotografías de cómo lucen los pueblos bereberes hoy en día. Los pueblos bárbaros o de Barbaria o Berberia también eran otra cosa aparte de ser los verdaderos conquistadores del Imperio Romano. Ellos también eran los verdaderos piratas que Hollywood nos ha hecho conocer en sus películas. De aquí viene el origen de la piratería. ¿Tengo alguna prueba de esto? Pues basta ver quién fue uno de los principales piratas turco-otomanos de Berberia o Barbaria, que lo han inmortalizado en muchas historias y todo el mundo lo conoce. ¿De quién hablo? Antes de mencionar a este personaje pirata importante, un poquito de contexto sobre la piratería berberisca. Los piratas, que eran aquellos pueblos bereberes o también conocidos como verdaderos pueblos bárbaros, aquellos que conquistaron y derrotaron al Imperio Romano, pues recordemos, los piratas venían de Barbaria o Berberia. Estas partes del norte de África era la misma parte del norte de África que controlaba el Imperio Turco-Otomano. Y ahora sí, el pirata turco-otomano, corsario más famoso de todos, sin temor a equivocarme, fue el siguiente: Barbarroja el pirata, uno de los piratas más famosos de todos los tiempos y posiblemente el corsario más famoso del Imperio Otomano. Sí, así es, Barbarroja también fue parte del Imperio Otomano. Venía de Barbaria, los verdaderos pueblos bárbaros. Estuvo bajo las órdenes de Solimán I, quien es posiblemente el gran sultán otomano más importante y famoso de todos. Temido corsario berberisco, aunque también fue almirante de la flota otomana, Barbarroja fue pieza clave para consolidar el poder otomano en el norte de África, especialmente en la región de Argelia y Túnez. Sus mayores éxitos fueron conquistar justamente Túnez, además de saquear las costas italianas. Igual desafió al emperador Carlos V de España. Como ya habíamos dicho, estaba bajo las órdenes de Solimán el Magnífico, uno de los sultanes del Imperio Otomano más importantes de todos. Precisamente fue durante la batalla de la conocida Jornada de Túnez, donde el ejército otomano, dirigido por el pirata corsario Barbarroja, lucha por el control de Túnez contra el emperador Carlos V de España. Dicha batalla ocurre en agosto del año 1534, en la que resulta victorioso Carlos V, emperador de España. Aquí podemos ver un retrato hecho por Lambert Sustris del año 1548, en la que se aprecia al emperador Carlos V, sí, el mismo de los chocolates, y el mismo que luchó contra Barbarroja y lo derrotó. Pero para hablar de España, es necesario ya hablar de lo que ocurría en América, mientras todos estos eventos históricos ocurrían en el mundo, por lo que el video queda hasta aquí. Espero les haya gustado la segunda parte de esta investigación de la verdadera historia humana. Denle like, suscríbanse, activen las notificaciones para no perderse un nuevo video y favor de compartir. Les saluda a su amigo de Ecos de la Historia. No se pierdan el próximo video donde hablaremos al fin de qué estaba ocurriendo en América mientras todo esto ocurría en los otros continentes. ¿Qué estaba sucediendo exactamente en el continente americano? Pues no se pierdan el siguiente video. Hasta la próxima, amigos. Cuidaos mucho, mucha salud y hasta luego.